Entonces seguimos este tema de la predestinación. Ya hemos estudiado el tema de la gracia de Dios y la soberanía de Dios en la predestinación. Ahora vamos a ver qué dice la Biblia acerca de el libre albedrío, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia acerca del libre albedrío? Antes de comenzar el tema del libre albedrío, habíamos dicho que la soberanía de Dios se divide en tres partes, que Dios ordena todo lo que sucede, ¿sí? A Dios no se le escapa nada de su mano, todo está ordenado, ¿sí? Sin embargo, Él no es el autor del pecado, Él no puede producir pecado en uno, y también vemos que Él no violenta la voluntad humana y no quita la libertad o contingencia, ¿sí? O sea que Dios nos da la libertad de escoger lo que nosotros queramos, pero en ese escoger hacer lo que nosotros queramos, si quiero ser ingeniero, si quiero ser abogado, si quiero ser maestro, si quiero ser, no sé, lo que sea, yo tengo la libertad que Dios me ha dado, pero aún así nada se escapa de su control, ¿sí? Entonces, eh, vemos que en estos temas, bueno, no solamente la predestinación, sino que siempre ha habido muchos temas que la Biblia nos da, pero no logramos entender y no logramos agarrar de la mano ambos temas, ¿no? Hay muchas paradojas y una de estas es esta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Dios me dé a mí libertad, pero a la vez, pues nada se sale de su soberanía, ¿sí? Entonces, de antemano, como yo lo he comentado, es algo que no vamos a alcanzar a entender, ¿sí? No vamos a alcanzar a entender una verdad tan grande a su complejidad, pero sin embargo podemos alcanzar a ver pistas en la Biblia acerca de esto, ¿ok? Entonces, hablábamos que el plan de Dios, Él ordena las cosas, Él ya tiene diseñadas cómo van a pasar las cosas, ¿sí? Y entonces vemos que el hombre peca, ¿verdad? Vemos que el hombre peca. Y aquí una gran pregunta que siempre nos hemos hecho, bueno, si Dios sabía que Adán y Eva iban a pecar, si Dios sabía que Satanás se iba a rebelar, entonces ¿por qué creó a Satanás? ¿Por qué puso el árbol del bien y del mal? ¿O simplemente porque creó al hombre? Pero a lo mejor no tenemos la respuesta a estas preguntas, pero aún si no tenemos la respuesta exacta, podemos ver que el plan de Dios aún así se va a cumplir. ¿Cuál es la eternidad futura? ¿Cuál es el plan que Dios tiene en una eternidad futura? Pues que vamos a vivir con Él, vamos a habitar con Él en unos cielos nuevos y tierra nueva, como debió haber sido desde el principio. O sea, el hombre se sale del plan, pero aún así Dios actúa para que su voluntad se haga, ¿sí? Entonces, si te fijas en esa contingencia que el hombre le dio, que Dios le dio al hombre, este, en esa libertad, en ese libre albedrío que Dios le dio al hombre, pues el hombre escogió pecar. Y Dios ya lo sabía. Dios ya sabía que el hombre iba a escoger pecar, ¿sí? Pero aún así, el plan de Dios va a seguir. Haya pecado el hombre o no haya pecado el hombre, el plan de Dios sigue el mismo. Mira tan solo los 2 capítulos últimos de la Biblia y te vas a dar cuenta cómo termina la Biblia, ¿sí? Ese final feliz. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué es libre albedrío? Libre albedrío lo podemos definir como el libre albedrío o libre elección es la capacidad de los seres humanos a tomar decisiones autónomas, o sea, de elegir entre varias alternativas. Esto implica asumir la responsabilidad de las propias acciones. El término proviene de vocales latinas como libre y arbitrum, ¿sí? Entonces, libre albedrío, en pocas palabras, es la capacidad de decidir lo que uno quiere hacer, ¿sí? O sea, la capacidad de decidir lo que quieras hacer. Eso es, en pocas palabras, libre albedrío. Y es un término, pues, que suena aparentemente sencillo. O sea, yo tengo la capacidad de hacer lo que yo quiera hacer. Pero en realidad, pongámonos a pensar por un momento, en realidad podemos hacer
exactamente lo que queramos hacer, ¿sí? Hablando fuera de la Biblia, fuera de eh, términos bíblicos, términos filosóficos, hablando en términos prácticos, ¿podemos hacer realmente lo que queremos hacer? ¿O hay siempre ciertas limitaciones o ciertas restricciones que no nos permiten hacer lo que queremos hacer? ¿Sí? Entonces, de verdad hay libre albedrío y aquí hay dos debates para decir que sí existe libre albedrío o que no existe libre albedrío. Y alguien puede decir, bueno, pues qué de debate tiene decir que no existe un libre albedrío. O sea, es algo muy natural, es algo que todo el mundo sabe, pues claro que existe un libre albedrío, claro que yo puedo decidir lo que yo quiera en mi vida, la carrera que yo quiera tomar, el trabajo que yo quiera hacer, los hijos que yo quiera tener, claro que yo lo puedo decidir, pero quizás eso es a tu perspectiva, ¿sí? O sea, quizás a tu perspectiva sí tienes esa libertad de decidir lo que tú quieras hacer, pero en realidad a lo mejor no estás tan libre de decidir porque estás atado a ciertas cosas que te limitan o que no te permiten decidir libremente. Y vamos a ver, hay dos debates, el debate filosófico y el debate teológico. Para si no se entiende la palabra filosofía, pues la filosofía es la ciencia del pensar, ¿sí? O sea, la filosofía trata de, por ejemplo, de confirmar la existencia de Dios a través de argumentos o de pensamientos lógicos, ¿sí? La filosofía nos ayuda a pensar, ¿sí? Es la ciencia del pensamiento, ¿ok? Hay veces que la filosofía ayuda mucho. En cuanto a la teología, nos puede ayudar la filosofía, pero obviamente pues la filosofía es una ciencia humana, ¿sí? Pero sí puede ser de una ayuda. Entonces, primeramente, el debate filosófico, ¿sí? Todos hemos escuchado esa típica analogía o esa típica paradoja, ¿sí? Paradoja de qué fue primero, el huevo o la gallina. Y pues dependiendo de tu respuesta, pues ahí eh, te van a decir, no, fue el huevo, fue la gallina. Si nos vamos por el lado de la Biblia, lo que Dios dice, pues creemos que la gallina fue primero y luego la gallina puso un huevo, ¿sí? Porque Dios creó animales adultos para que se pudieran reproducir. Pero hablando de términos filosóficos, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Eh, bueno, vamos a decir que la gallina es la causa y el huevo es el efecto, ¿sí? ¿Qué significa una causa? Pues algo que crea otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, mi causa, por así decirlo, pues es mi mamá o mi papá. Ellos son la causa y yo soy el efecto, ¿ok? Este, así como el huevo y la gallina. Entonces, todo en el universo, todo tiene una causa. No hay cosas que no tengan una causa y a la vez esas cosas tienen una causa, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo estoy utilizando un ordenador, una laptop, que es el efecto de una fábrica, quizás, que es la causa, y a la vez esa fábrica vino de otras personas que lo hicieron, y si nos vamos así, pues tenemos que confrontar un principio, ¿sí? De hecho, ese es el argumento de Tomás de Aquino para decir que realmente Dios existe, el argumento principal que Dios existe, y creo yo que el argumento filosófico de que Dios existe es ese, precisamente, que todo tiene una causa, pero si llegas a la causa inicial de las cosas, pues tiene que ser Dios. Pero bueno, me estoy desviando mucho del tema. La causa tiene un efecto, ¿verdad? Ahora, ¿y por qué? Bueno, dije todo esto de filosofía porque entramos a la palabra filosofía y por eso, pues para recordar lo que la filosofía nos puede enseñar, ¿sí? Entonces, causa y efecto, ¿verdad? La gallina causa el huevo. Ahora, hablando de nuestras decisiones, hablando de nuestras elecciones diarias, no tanto hablar de la predestinación o de ser salvo o no ser salvo, de elegir o no elegir querer a Dios. Vamos a hablar de una decisión, pues, eh, cotidiana, ¿verdad? Algo que todos los días eliges.
¿Por qué eliges, por ejemplo, la ropa? La ropa que te pusiste el día de hoy. Yo, por ejemplo, hoy traigo una camisa roja. Hoy no fui al trabajo y pues me gusta a mí vestir casual, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los motivos por el cual elegí esta camisa. Además que me gusta el color rojo, me gusta la tela de la camisa, es fresca, es de algodón. Entonces pude haber elegido entre otras, pero esta me gusta porque es fresca, es de algodón. Además me gusta el color rojo y pues me gusta la camisa. Simplemente esa fue mi elección. Si no hubiera trabajado, si hubiera trabajado el día de hoy, pues estuviera con una, eh, perdón, esta es una playera, ok, esta es una playera, anduviera con una camisa, ¿no? Entonces, el motivo de mi elección tuvo mucho que ver, ¿sí? ¿Por qué escoges? Hoy escogí desayunar, no sé, huevos fritos, ¿verdad? ¿Por qué escogiste eso y no escogiste otra cosa? ¿Sí? ¿Por qué escogiste el carro que compraste, la casa que compraste? O sea, si nos ponemos a pensar, todas las elecciones que hacemos tienen siempre un motivo. Y no existiría una elección si no existiría un motivo. ¿Por qué? Tan sencillo como el huevo y la gallina. No existiría el huevo si no existiría la gallina, ¿sí? Entonces no existiría mi elección si no existiría mi motivo, ¿ok? Así de sencillo, o sea, no puedo yo escoger algo si no hay un porqué detrás. O sea, tengo yo que tener un por qué hago las cosas, por qué escojo las cosas. Y a lo mejor ese por qué no lo cuestionas ni lo preguntas, o sea, pasa de inmediato en tu mente. Pero si nos ponemos a pensar y a profundizar, siempre las elecciones que hacemos, siempre es un motivo, ¿verdad? Siempre hay un motivo detrás. ¿Por qué estoy yo sentado en esta silla? Al fondo se ve una pared blanca, pues porque quiero que el video se muestre la pared blanca en vez de mostrar otra cosa, ¿verdad? Entonces, el motivo del que yo estoy sentado aquí es, perdón, la elección de que yo estoy sentado aquí es el motivo por el cual yo quise que se viera un fondo blanco en este video, ¿sí? Entonces, siempre ponte a pensar, tus elecciones tienen un motivo. No puede existir una elección si no existe un motivo. ¿Sí me explico? Entonces, la elección depende del motivo. ¿Sí? La elección depende del motivo. Siempre. No hay elecciones solas, no hay elecciones instantáneas. Porque pudiéramos decir que si hubiera tal cosa, entonces no llegaríamos a nada. O sea, imagínate que estás en un bosque, quieres llegar a un lado, estás en un camino donde hay una bifurcación, hay dos caminos, ¿sí? Y tú tienes que tomar una elección. Puedes ir el camino a la derecha, puedes ir el camino a la izquierda, pero también puedes tomar más decisiones, ¿verdad? Puedes quedarte ahí, o puedes ir hacia atrás, o puedes atravesar los árboles intentando atravesar el bosque más rápido, puedes quedarte ahí a acampar, ¿sí? O sea, nuestra elección depende de nuestro motivo, pero si no hubiera un motivo, bueno, ¿a dónde vas? ¿A dónde quieres llegar? ¿Quieres salir del bosque o no quieres salir del bosque? ¿Por qué quieres salir del bosque? ¿Quieres seguir acampando o no quieres ir acampando? Pensamos entonces que si no hubiera un motivo, ¿sí? Así te lo dejo. Si no hubiera un motivo, entonces no hubiera una elección. ¿Para qué me muevo en un bosque? ¿O para qué, simplemente para qué voy al bosque si no tengo el deseo de hacerlo? ¿Sí? No tengo el deseo de hacerlo. Entonces, si no tengo el deseo, no me muevo, no hago nada. Fíjate, cuando nosotros tenemos pereza o que estamos cansados, ¿cuál es la tendencia? Pues a no hacer nada porque no hay ningún motivo para movernos, ¿sí? Así de sencillo. Entonces, no podemos hacer esto, ¿verdad? No existe una elección sin un motivo. Están ligadas las dos cosas. Es como el huevo y la gallina, uno depende del otro, ¿sí? Así de sencillo. La elección depende del motivo. Si no hay motivo, no hay elección. Si no hay un motivo, no te mueves, no decides, no haces nada. ¿Ok?
Muy bien, entonces al motivo le podemos llamar de otra manera, le podemos llamar intención, las ganas o la excusa o el deseo por hacer o no hacer algo, ¿sí? Entonces todo esto crea una elección. ¿Sí me explico? ¿Por qué eliges algo? Porque es tu intención, porque tienes ganas de, o por qué no eliges hacer algo porque tienes una excusa, una buena excusa para no, o porque simplemente tienes un deseo de hacerlo. Sí, entonces la causa la podemos llamar como quieras, motivo, intención, ganas, deseo, querer hacer las cosas, etcétera, etcétera, para el efecto, lograr el efecto que es finalmente la elección. No hay otra palabra para describir elección, o sea, elección solamente hay una sola palabra, ¿verdad? Al fin y al cabo tomar una decisión, pero la causa pues sí se puede nombrar de muchas maneras, ¿verdad? Motivo, intención, ganas, excusa, deseo y como le quieras llamar a la causa, ¿sí? Entonces, la causa es la mente, podemos decirlo así en pocas palabras, tu mente, tu yo, ¿verdad? Tu mente, tus pensamientos van a generar una voluntad, ¿ok? Que ese es el efecto. Bueno, decíamos que no se le puede dar de otra palabra, pero sí, se le puede conocer como voluntad, ¿sí? Entonces a tu mente se le puede conocer, la voluntad es la elección, ¿verdad? Es lo que tú decides hacer. ¿Y de qué depende tu voluntad? Pues de lo que traigas aquí, ¿sí? De lo que traigas aquí en la mente, eso vas a decidir. Y pues, si nos ponemos a pensar, es bíblico lo que estamos diciendo, ¿sí? ¿Qué dice Santiago? Que el pecado trae una cadena, ¿verdad? La concupiscencia lleva al pecado y el pecado lleva a la muerte, ¿sí? ¿Por qué pecamos? Pues porque nuestra cabeza está llena de tal acción, ¿ok? Por eso la Biblia nos invita a ser llenos del Espíritu Santo, nos invita a hacer morir lo carnal en nosotros, nos invita a desintoxicarnos, por así decirlo, un término muy actual, desintoxicarnos de lo malo que traemos en la cabeza, porque nuestra voluntad va a ser siempre, vamos a tomar las decisiones de acuerdo a la mayor cantidad de información que tengamos en la cabeza, ¿sí? Y si yo empiezo a llenar mi mente con cosas buenas, con versículos, con la palabra de Dios, me involucro, trabajo, me esfuerzo, busco a Dios cada día, pues esa mente va a empezar a tener palabra de Dios y entonces la voluntad se va a ver afectada a ya no inclinarse tanto a la maldad ese día, ¿sí? Si ese día yo empecé el día orando y leyendo, pues entonces ese día va a ser más difícil que caiga en pecado, ¿sí? Pero si ese día no empecé leyendo y orando, pues ese día es más propenso a que caiga en algo, que haga algo malo. Así de sencillo. Entonces, siempre la información que tú metas en tu mente, pues es lo que vas a hacer, ¿sí? O sea, mira el ejemplo de David, ¿verdad? David vio a Betsabe bañándose y eso lo que causó, ¿verdad? Causó todo lo que David hizo, ¿verdad? No solamente el adulterio, sino mató y todo lo que hizo. ¿Por qué? Porque hubo una información previa en su mente, en su causa, que hizo un efecto, produjo un efecto, ¿sí? Entonces, si me escuchas y eres cristiano, te podrás dar cuenta que esto tiene mucho, esto tiene mucho sentido, ¿verdad? Esto tiene mucho sentido y lo sabemos por la Biblia. Si no proveáis para los deseos de la carne, ser llenos del Espíritu Santo, ¿sí? No os embriaguéis con vino, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, aun cuando todavía estamos en el argumento filosófico, al fin y al cabo estamos diciendo lo que la Biblia nos dice, ¿sí? Entonces recuerda, lo que tú traes en la mente siempre vas a hacer, o tu voluntad siempre va a estar inclinada a lo que traigas en la mente. ¿Sí me explico? Lo que traigas en la mente siempre vas a actuar sobre eso. Por eso, no podemos actuar sobre nuestra voluntad. Nosotros los cristianos, es muy difícil dejar un pecado de años, ¿verdad? Es muy difícil dejar una adicción, quizás, pero no le des por el lado de tu voluntad. O sea, no te hagas el fuerte
O sea, la Biblia dice, huye de la tentación, ¿sí? No te hagas el fuerte a no hacer o hacer la voluntad. Lo que sí podemos controlar nosotros los cristianos es lo que metemos a la mente. Eso sí lo podemos controlar y eso es más fácil porque eso es de día a día como un ejercicio. No vamos a bajar de peso un día, pero si establecemos el hábito diario de caminar, de comer menos grasa quizás, de comer más saludable, pues poco a poco me voy a ir desintoxicando o bajando de peso o lograr lo que yo quiero, ¿verdad? Es lo mismo con esto, ¿sí? Entonces, ¿qué del debate teológico? Acabamos de ver el debate filosófico. El debate teológico, dice este versículo, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3:6. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue al fin y al cabo lo que la mujer vio? Fíjate el versículo, o sea, fíjate, dice que vio la mujer que el árbol era bueno, ¿sí? Y que era agradable, o sea, de repente, antes de la caída, antes de pecar, ¿sí? Su mente se llenó de información, su mente, su deseo incrementó, lo cual la llevó a actuar. Su voluntad se vio afectada por lo que en ese momento pensó, ¿sí? Y fíjate que cuando Eva consideró y vio a los agradable a los ojos y árbol codiciable, ahí podemos decir, ahí todavía no caía, ahí todavía ella podía decidir no hacerlo, ¿verdad? En lo que ella estaba viendo, pero sí, quizás aquí el error de Eva más bien fue en un principio estar escuchando a la serpiente, ¿sí? O sea, la estás escuchando, te envuelve, te empieza a, pues sí, a convencer y al fin y al cabo cuando menos recuerdas ya caíste, ¿ok? Entonces mucho antes de eso, o sea, mucho antes de que la serpiente te empiece a hablar, mucho antes de que te empiece a dar comezón, o cosquilleo el pecado, ¿verdad? De que lo empieza a ver como bonito y empieza a considerarlo. Antes de ahí la Biblia dice, huye, ¿verdad? Antes de que venga la invitación al mal, porque si viene la invitación al mal, la Biblia dice que somos débiles, ¿sí? Entonces no debemos de dejar incluso, por eso la Biblia, como te digo, no proveas para los deseos de la carne, ¿sí? Entonces, sabemos lo que pasó, ¿verdad? Y Jehová mandó a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que del comieras ciertamente morirás. Y el mandato previo a lo que leímos es, el día que comas de eso vas a morir, ¿sí? Y esto es al punto del debate teológico. O sea, en el debate filosófico lo que vimos es que una causa genera un efecto y un efecto no puede estar separado de la causa, de que la voluntad no puede estar separada de la mente, ¿verdad? Del saber, de las ganas, del deseo. Del lado filosófico, incluso el mundo lo dice en la filosofía, no solo cristianos, o sea, los filósofos, algunos filósofos dicen que el libre albedrío no existe, del lado filosófico, ¿ok? Y del lado teológico podemos ver que no existe un libre albedrío tal cual, no somos capaces de decidir tal cual. ¿Por qué? Porque el día que comimos o que el hombre comió, ese día murió. Así de sencillo, o sea, ese día murió. Y no una muerte física, ya lo sabemos, sino una muerte espiritual. Ese día el hombre y la mujer perdieron algo muy importante, ¿sí? Entonces, ciertamente morirás. ¿Qué significa eso? ¿Significa una muerte física? No. Pero podemos tomar la analogía de la muerte física para entender algo. Cuando nosotros vemos a alguien que muere, pues vemos el cuerpo o el cadáver ahí, vamos y le velamos, ¿sí? Y parece que está dormido, porque la persona recién falleció hace un día, 2 días o hace unas horas, ¿ok? Parece que está dormido, pero en realidad un gran cambio en él
se ha producido, que va en descomposición y cada vez va en descenso la descomposición del cuerpo, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos los primeros días, pues aparentemente no causa nada la muerte, más que la persona está dormida, ¿verdad? Pero si lo vemos después de 1 año, 2 años, pues vamos a ver que la muerte sí causa un gran efecto en el cuerpo de la persona y obviamente pues la persona ya no está ahí, entendemos eso, pero lo estoy tomando como una analogía, ¿sí? Cuando nosotros cortamos la hoja de un árbol, al principio que la cortamos, pues la hoja está verde, ¿sí? Está igual que las otras hojas del árbol, pero pasan los minutos, pasan las horas y pasan los días y vamos a ver que esa hoja se marchita. ¿Por qué? Porque ha muerto. El problema de la muerte es que al principio sus efectos no se ven, pero luego sus efectos son totalmente catastróficos. Entonces, el día que Adán y Eva murieron, ¿qué pasó en ellos? Aparentemente no pasó nada, ¿verdad? Aparentemente no pasó nada, pero algo importante en ellos murió, según la Biblia. Te recuerdo que nosotros estamos hechos de 3 cosas: alma, cuerpo y espíritu. El cuerpo pues es fácil, es lo que vemos. El alma es nuestro ser, nuestro yo. O sea, tú por dentro, tu personalidad, tu buen o mal sentido del humor, tus ganas de trabajar o no ganas de trabajar, todo eso es tu alma, ¿sí? Tus deseos, tus emociones, tus pensamientos, tú, ¿ok? Tú como te conocen, no el cuerpo que ves, o sea, tú eres el alma, ¿sí? La parte de la persona que se salva o se pierde es el alma. El cuerpo se va a perder, pero el alma es la parte que trasciende al cielo, ¿verdad? Que va al cielo o va al infierno si no creyó, ¿ok? Pero el espíritu es la parte que Dios nos dio que nos permite sintonizarnos con Él. Sí, dice la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu es como una antenita que hace que yo me ponga en sintonía con Dios, ¿sí? Que yo entienda las cosas espirituales porque tengo el Espíritu activo. Aquellos que no creen en Cristo, su espíritu no está activo. ¿Por qué? Porque el día que Adán y Eva comieron, ¿qué crees que pasó? ¿Sí? Dijo, ciertamente morirás. Entonces hay algo que murió en el humano. El espíritu murió. El hombre está muerto espiritualmente. Por eso el hombre natural no puede entender las cosas de Dios, porque hay algo en él que está muerto, ¿sí? Hay algo en él que está muerto, que no está activo, como un muerto que no puede oír, caminar, leer, comer. Cuando la persona viene a Cristo, ese espíritu se activa otra vez y puede entender las cosas que Dios le está diciendo. Por eso dice la Biblia, mis ovejas oyen mi voz, ¿sí? O sea, tenemos la capacidad de escuchar a Dios porque esa antena, que es el espíritu, se activa al momento de creer. Y entonces somos seres completos. Por eso es que la Biblia dice que en Cristo estamos completos. ¿Completos de qué? De que tengo casa, tengo carro. No, mi hermano, de que estás completo en tu ser, de que tu espíritu acaba de revivir porque creíste y Dios hizo la obra en ti, ¿sí? Entonces, fíjate qué gran diferencia es la persona que no ha creído en Cristo a la persona que ha creído en Cristo. O sea, aquella que no ha creído no puede entender, no puede ver, está ciego. Por eso la Biblia que están ciegos espiritualmente, ¿sí? Bajo los deseos de la voluntad, siguiendo la corriente de sus pensamientos, hijos de ira, hijos de Satanás, enemigos de Dios, ¿sí? O sea, porque el hombre está muerto, ¿ok? Y si ese espíritu permanece muerto hasta el día de la muerte, pues lo único que va a ocasionar es que va a haber una muerte eterna, por eso el infierno, porque al fin y al cabo la muerte es separación, ¿sí? Entonces, el hombre en un principio estaba aquí, ¿verdad? El hombre, Adán y Eva tenían una conciencia limpia, sin pecado, ¿sí? El hombre pudo en esa libertad, en esa verdadera libertad que tuvo en un principio, por así decirlo, él escogió pecar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Dios nos da siempre la cualidad de escoger.
Dios nos dio en un principio la cualidad de escoger, ¿sí? Pero el hombre escogió pecar. O sea, vivimos en un universo donde el hombre escogió pecar. Quizás otro universo, por así decirlo, no me malentiendan, otra vida hubiera sido que el hombre no hubiera pecado, pero en esta vida nos tocó el lado en que el hombre pecó, ¿sí? Entonces el hombre cayó, ese día murió algo en él que no le permite estar en el estado original en el que estaba. Ahora, dentro de esa caída, el hombre tiene también la capacidad de decidir, ¿sí? El hombre natural decide en qué trabajo hacer, cuántos hijos tener, dónde vivir, etcétera, de cosas que podemos decidir en la vida, ¿sí? Y ustedes lo ven. Pero jamás va a ser capaz de decidir algo tan importante porque él está en una influencia muy, muy fuerte que se llama muerte espiritual, ¿sí? Y esa muerte espiritual podemos definirla así como que es una influencia tan fuerte que no puede el hombre decidir algo tan importante como seguir a Dios. Y eso lo vamos a explicar con los versículos que vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero podemos verlo así. La muerte es una influencia tan grande que que el hombre no puede simplemente responder al llamado de Dios o a la invitación de Dios de ser salvo, ¿sí? Entonces, aun cuando el hombre quisiera responder, no puede. O sea, no puede. ¿Por qué? Porque su condición no le permite. Y bueno, yo puedo decir, o alguien puede decir, no, pero es que en el mundo hay personas fuera del cristianismo que quieren seguir a Dios, ¿no? ¿Dónde dejas a los monjes budistas? ¿Dónde dejas quizás a los sacerdotes católicos, a las religiosas? ¿Sí? ¿Dónde dejas? O sea, tanta gente que ha dedicado sus vidas a Dios y ha servido a Dios. Sí, exactamente. Hay gente que quiere seguir a Dios, por así decirlo, pero no es salva, ¿verdad? Pero aún en su seguir a Dios, aún en su elección de querer seguir a Dios, fallan porque no lo hacen de la manera correcta. Y eso me lleva al ejemplo de Caín y Abel. O sea, Caín, ambos, su deseo era servir a Dios, ¿sí? Pero solo Abel lo hizo de la manera correcta y Abel lo hizo de la manera correcta y Caín no lo hizo de la manera correcta. ¿Por qué? Porque si ambos trajeron una ofrenda a Dios, ¿verdad? Hicieron un altar a Dios, pero solamente Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la ofrenda de Caín, ¿sí? ¿Por qué? ¿Te has hecho esa pregunta? Porque Caín se acercó de una manera religiosa, ¿sí? Sí, yo me voy a acercar a Dios, pero a lo que yo creo que está bien, sin siquiera cuestionarme si lo que hago para acercarme según yo a Dios está bien, ¿sí? Entonces, en ese acercarte a Dios, si no lo haces de la manera correcta a través de Jesucristo, al fin y al cabo estás perdido, ¿sí? Porque la Biblia dice que es solamente a través de Jesús que nosotros podemos alcanzar salvación. Entonces, para todas aquellas personas, para todos aquellos religiosos, monjes, no sé cómo decirlo, ¿sí? El mundo religioso en general, si no pasa por el sacrificio de Cristo, no puede acercarse a Dios. Y no quiere, muchas de las veces no creen en Jesús, ¿verdad? Creen en un ídolo, creen en otra cosa, porque su misma caída o su misma muerte espiritual les impide acercarse a Dios. ¿Sí? Voy a explicar lo siguiente con un ejemplo para que lo entendamos mejor. Ahora, esto es como si tratáramos de llegar al sol. Yo sé que es un ejemplo que no tiene quizás mucha relación, pero imagínate que mandamos un cohete o un satélite al sol.
El Sol es muy grande, el Sol atrae por su gravedad las cosas. De hecho, pues la Tierra gira alrededor del Sol por la gravedad. Pero según los científicos dicen que es muy difícil llegar al Sol. Es muy difícil acercarse. Y pues aparentemente es algo muy sencillo porque pues nomás deja caer un objeto, mándalo hacia dirección al Sol, pero el objeto falla en la caída. Y en este ejemplo el Sol representa a Dios. Dios, algo tan grande como Dios, pues, y algo tan obvio, podríamos pensar que pues es muy sencillo llegar a Dios, ¿no? Muchas personas dicen es que todos los caminos llevan a Dios, pero en realidad no es fácil. Si lo ponemos en el siguiente ejemplo, aquí vemos que la Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí? Y si mandamos un cohete hacia el Sol, por motivo de que estamos en movimiento, es muy difícil dar con el blanco, ¿ok? Cuando la Biblia llama al pecado, el concepto del pecado bíblico es errarle al blanco, ¿verdad? O sea, dar precisamente con el punto que se debe de dar, no se puede porque el pecado no nos deja. Entonces, cuando una persona quiere acercarse a Dios, así como mandar un cohete al Sol, que la caída falla, es igual de difícil llegar a Dios aunque la persona quiera. ¿Por qué? Pues porque su propia caída no le impide llegar a Dios de la forma correcta. O sea, las personas allá afuera, fuera de Jesús, fuera de Dios, fuera de la Biblia, aunque quieren acercarse a Él, no lo hacen de la manera correcta y lo hacen como una religiosidad, como una religión. Entonces, lo único que hacen al acercarse a Dios con una religión, pues es fallar en esa caída, como en el caso del cohete al Sol. Aunque aparentemente es fácil llegar al Sol, es muy grande, es muy atrayente, por motivo del pecado, por motivo de nuestra caída, es imposible hacerlo de la manera correcta. Y si no me crees, pues vemos el ejemplo de Caín y Abel. Sí, entonces conocemos la historia de Caín y Abel. Quizás sí la hemos escuchado. Caín ofreció a Dios, trajo una ofrenda del campo y Abel trajo una ofrenda de lo mejor de sus ovejas. Luego, después en la Biblia, en Hebreos 11:4 dice que fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Hebreos 11:4, ¿sí? Entonces, aunque Caín quiso acercarse a Dios, lo hizo de la manera incorrecta. Y es lo que vemos por medio de la religión. ¿Qué es lo que hace una persona religiosa? Pues quiere acercarse a Dios. Pero si no es a través del sacrificio de Jesús, cualquier otro intento de acercarse a Dios siempre va a ser erróneo. Y por lo tanto no puede acercarse a Dios aunque quiera acercarse a Dios. ¿Sí me explico? No puede acercarse a Dios aunque quiera. Y allá afuera vemos muchas personas que quizás tienen esa intención de buscar a Dios, pero su caída, pues su estado no les permite hacerlo de la manera correcta. Venir a Cristo, venir a Jesús en arrepentimiento para salvación. Entonces podemos ver de este esquema. Entonces, ¿en qué radica la libertad? La libertad radica en lo que yo quiera hacer.
¿sí? Al fin y al cabo, si lo vemos de esta manera, nosotros queremos hacer cosas y dentro de esa libertad yo puedo escoger a Dios, ¿sí? O yo puedo escoger el pecado, ¿sí? Aparentemente es fácil entender esto, o sea, yo escojo porque yo quiero. El problema es que nunca quiero. Ese es el problema que el hombre tiene. ¿Cuál es el problema? Es que nunca quiero, ¿ok? Y por sí solo el hombre nunca va a querer desear a Dios. Si te fijas, es algo muy sencillo, es algo que aparentemente es muy sencillo. Cuando vamos y evangelizamos a alguien, le mandamos la invitación, ¿verdad? Acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Arrepiéntete, es tan sencillo como eso. En ese ratito debería de solucionarse su problema de su situación con Dios y invitamos a la persona a que quiera, ¿verdad? El problema es que la persona no quiere. Y dentro de eso que él quiere, él decidirá otras cosas, pero a Dios no lo va a decidir. Es tan sencillo como eso. ¿Tenemos libre albedrío? Sí lo tenemos. Pero nuestro libre albedrío está afectado por nuestra caída. Y eso es el próximo tema. Quizás este estudio presentamos argumentos filosóficos y algunos argumentos teológicos, pero vamos a aterrizar más en la Biblia en el próximo tema porque está muy relacionado acerca de la caída. El hombre no tiene completamente libre albedrío porque el hombre está caído. Y déjame explicar eso con el próximo tema. Ahí aterrizaremos más en la Biblia. Quizás aquí fue solamente explicación porque el próximo tema vamos a aterrizar más en versículos bíblicos. Sí, pero podemos cerrar con eso. ¿El hombre es libre de decidir? Sí, es libre de decidir. El problema es que el hombre siempre dice no quiero. ¿Sí? Y veanlo de esta manera. Alguien que quizás tenga el problema de el alcoholismo, ¿sí? Esa persona en su mente está siempre la solución, está tan sencilla, dejar de beber, dejar de tomar. El problema es que nunca quiere hacerlo, ¿sí? Así es el pecador, tan sencillo, pero a la vez imposible. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo tema. Gracias.